Gracias. Con su permiso, compañero presidente, compañeros senadores. A nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, me permito en mi intervención fundamentar 3 dictámenes a punto de acuerdo en materia de derecho de personas con discapacidad. Con la presentación de estos dictámenes, la Comisión ratifica su compromiso de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Si bien se reconocen los esfuerzos institucionales realizados en los diversos ámbitos de la función pública, es necesario continuar trabajando para seguir fortaleciendo las acciones e instrumentos de política pública, como son los censos de población, y por supuesto, dar seguimiento a los compromisos derivados de la ratificación de instrumentos internacionales en materia sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En nuestro país existe un importante número no cuantificado de personas que presentan acondroplasia, situación que les genera una serie de problemas como la discriminación. Es considerada como una discapacidad por la Organización Mundial de la Salud, un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, no cuenta hoy en día con un padrón de personas que vivan con androplasia en México, por lo que resulta la necesidad de contar con un censo que permita conocer en qué condiciones estamos y cuántas personas tienen este problema de discapacidad. Por su parte, durante el primer Foro Nacional de Personas de Talla Pequeña, organizado por las organizaciones de la sociedad civil, se dio a conocer que existen entre 10,000 y 15,000 mexicanos con este trastorno. La falta de certidumbre es el número de personas de talla pequeña que habitan en nuestro país. Hace que se dificulte conocer la realidad de vulnerabilidad que enfrentan, así como estar en condiciones de diseñar también las estrategias y mecanismos necesarios para impulsar su desarrollo y atender de manera debida su inclusión en nuestra sociedad. En tal virtud, el primer dictamen se propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente al presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a efecto de realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo censo de población se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer los datos más precisos sobre las personas de talla pequeña, con el objeto de las distintas dependencias gubernamentales a niveles federal, estatal y municipal promuevan dentro de sus políticas públicas y que participen y promueven también en la integración social de las personas. El segundo dictamen que se presenta señala que los días 16 y 17 de septiembre del 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad llevó a cabo una sesión, las 145 y 146, en la que examinó el informe inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de este examen, el comité emitió una serie de observaciones y recomendaciones a nuestro país para que avance el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ante este hecho, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República en la materia, así como por el Poder Legislativo, pero también la necesidad de fortalecer la creación, el desarrollo e impulso de las políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y en el respeto pleno de sus derechos. En este contexto, se requiere que reconozcamos las recomendaciones y, sobre todo, acatar las señaladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y trabajemos en su cumplimiento con el firme propósito de promover y proteger los derechos de 7.7 millones de personas que viven con discapacidad en nuestro país. Por lo expuesto,
se propone exhortar respetuosamente a la Federación y a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalmente, como tercer dictamen, cabe recordar que el juicio de interdicción es un procedimiento por medio del cual se protege legalmente a las personas afectadas por alguna incapacidad a través de la figura de un tutor que representa legalmente sus intereses, así como la figura de un curador, quien es el encargado de vigilar el desempeño del tutor. Sin embargo, es necesario señalar que en la mayoría de las entidades federativas, la interdicción se interpreta como una declaración genérica, cerrada y aplicable por igual para todo tipo de discapacidad, sin tomar en cuenta las diferencias que existen entre cada una de ellas. Considerando que las inconsistencias en la armonización de los códigos civiles y en los códigos de procedimientos civiles de cada uno de los estados con los tratados internacionales se tienen que radicar en dichos códigos y sobre todo que se refiere a las personas con discapacidad, con un término internacionalmente aceptado como lo es el que maneja la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, la discapacidad no puede ser entendida como una carencia, sino como un límite o restricción a la aptitud del ejercicio. No puede prevenir una falta de aptitud legal o una falta de madurez, para que exigir sobre todo un derecho y poder proteger las obligaciones y cumplirlas. Ejemplo de esta falta de armonización referida es en las legislaciones civiles de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tabasco. Señalan que tienen incapacidad legal los mayores de edad y sobre todo también señalar estos señalamientos hacia los estados. Por lo tanto, el juicio de interdicción es considerado como un ajuste razonable relacionado con el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como la personalidad jurídica, el respeto a la dignidad, con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad, la libertad personal, la inclusión social, la no discriminación y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Por lo anteriormente, les solicito en este punto de acuerdo que se propone exhortar respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que realicen las modificaciones legales pertinentes con el objeto de armonizar su legislación civil con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos de las personas con discapacidad. Les pido su voto a favor de estos 3 dictámenes. Muchísimas gracias, compañero presidente. Gracias. Gracias a usted, senadora.